Un saludo para todos. En esta ocasión voy a desarrollar un problema del curso de resistencia de materiales aplicando el método del trabajo virtual. Vamos a leer el siguiente enunciado. Como bien indica el problema 22, en la misma figura 2.22 se muestra una estructura compuesta en la cual está sometida a una carga distribuida en todo el tramo ABC y un momento de 20 toneladas por metro. Se pide determinar las reacciones y el desplazamiento vertical del punto C. A ver, por lo general, el trabajo virtual me va a permitir a mí calcular las deformaciones que va a tener en un cierto punto una estructura. Sin embargo, también cuando trabajamos con estructuras hiperestáticas podemos calcular esas reacciones en las cuales no se contemplan en estructuras isostáticas. En este ejemplo de aquí se puede ver que es una estructura isostática. Aquí podemos tomar de repente momento en el punto C para hallar la reacción vertical en A. Hacemos el equilibrio con el punto D y de la misma manera calculamos también las fuerzas horizontales. Así que va a ser una estructura isostática. Vamos a considerar en este caso el módulo de elasticidad de 2 por 10 a la 6 toneladas sobre metros al cuadrado. La viga va a tener una inercia de 0.0054 metros a la cuarta y la armadura, en donde se va a multiplicar el valor de su módulo de elasticidad por el área, tiene un valor de 10.000 toneladas. Ahora sí, como primer paso sería calcular las reacciones que va a tener la estructura. Vamos a colocar aquí, primer paso, cálculo de reacciones. Nada más, vamos a darle otro color. Vamos a copiar nuevamente este problema que tenemos acá para que ustedes puedan visualizarlo a mayor detalle. Entonces voy a suponer ya los sentidos de mis incógnitas. Sé que el apoyo fijo va a tener una reacción vertical, sería AY, y una reacción horizontal AX. También aquí hay un apoyo fijo donde está unido con la armadura, va a tener dos reacciones, es DY y DX. Cuatro incógnitas tenemos. Vamos a tomar sumatoria de momentos en el punto C igual a 0. Yo sé que ahí obviamente la rótula, cuando yo estoy tomando sumatoria de momentos en C, solamente voy a tomar la estructura que va a estar superpuesta arriba, si se puede dar cuenta, nada más, y este sería otra estructura. De esa manera vamos a calcular primero la reacción vertical. Decimos momentos horarios. A ver, A de Y por hasta el punto C es 8. Es un momento horario. Vemos que la carga distribuida va a producir una fuerza resultante en su centro de gravedad, 5 por 8, 40 toneladas. Y me va a aplicar un momento antihorario. Como es un momento antihorario, nada más vamos a igualar con ese momento antihorario, sería 40 por 4. Y como vemos aquí en el punto C hay un momento horario, por lo tanto le correspondería en este lado de aquí, 20 toneladas por metro. Nada más, despejo el valor de AY. ¿Cuánto sería ahí? AY nos da un valor de 17,5 toneladas. ¿En qué sentido? Hacia arriba. Hasta ahí es muy fácil calcular la reacción. Podemos ya desarrollar el cálculo de la reacción vertical en el punto D. Decimos sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. De la misma manera vamos a decir que las fuerzas verticales hacia arriba son en este lado de acá, de Y. Una fuerza vertical hacia arriba no hay. Sí, A de Y, que ya lo hemos calculado, sería más 17,5. Como no hay más fuerzas verticales hacia arriba, entonces igualamos. En este caso 40 toneladas es la única fuerza hacia abajo. 40. Despejamos el valor de DY
¿Cuánto nos da el valor de dy? Simplemente restar y nos da un valor de 22,50 toneladas. ¿En qué sentido? Hacia arriba también. Ya estamos calculando casi todas las reacciones, faltaría la horizontal. ¿Cómo calculamos quizás esa reacción horizontal? Bueno, puedo aplicar quizás nudo en el punto D para hacerlo práctico. Entonces decimos acá en el nudo D, aquí colocamos nudo D, a ver, un poco más abajo hay que mover esto, y vamos a colocar los valores que ya tenemos. En el nudo D teníamos una fuerza vertical de 22,50 toneladas y el valor de la reacción horizontal aquí no la conozco. Yo estoy asumiendo que va a la derecha, nada más. Sabemos que como en el nudo esta fuerza se puede descomponer, recuerden, por el tema de armaduras. No conozco cuánto vale esa fuerza de la armadura, esa es la fuerza DC. Entonces decimos fuerza DC, tenemos que descomponerlo en X y en J. ¿A qué ángulo estaría prolongado esta longitud o tramo oblicuo? Sería un ángulo alfa que no conozco. Sabemos que a alfa se le opone el cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto es 3 metros y su cateto adyacente es la suma de todo esto de aquí, que vale 8 metros. Por Pitágoras podría hallar yo la longitud de este tramo. Simplemente sería aplicar Pitágoras. Decimos acá lo siguiente: L, que valga esta longitud, L al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado, 3 al cuadrado más 8 al cuadrado. Despejo el valor de L, ¿cuánto me da? Me da un valor de, en este caso, raíz de 73 metros. Ya tengo esa longitud, puedo utilizar seno y coseno. Sabemos que aquí, a ver, para tenerlo más a detalle, el coseno de alfa, ¿cuánto viene a ser? Cateto adyacente, que es 8, sobre la hipotenusa, que es raíz de 73. De la misma forma, el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que viene a ser 3 metros, sobre la hipotenusa, también raíz de 73. Ahora sí, ya teniendo en cuenta cómo se están comportando esta descomposición, vamos a evaluar FDC. Este es alfa. A ver, vamos a descomponer en coseno y en seno. FDC por el coseno, que viene a ser 8 sobre raíz de 73. Y de la misma manera para el seno, FDC por, en este caso, 3 sobre raíz de 73. Simplemente es aplicar sumatoria de fuerzas, en este caso verticales, para poder hallar qué cosa. La fuerza, en este caso, el valor de la fuerza DC. Decimos, colocamos, ambos están yendo hacia arriba, por lo tanto vamos a colocarlo de esta manera: 22,50 más FDC por 3 sobre raíz de 73, y esto igualamos a 0. Despejando el valor de F de DC, ¿cuánto nos da? F de DC me da un valor de 64,080 toneladas, pero si te das cuenta tiene un valor negativo. Quiere decir simplemente que esa fuerza no actúa en tracción, sino actúa en compresión, nada más. Entonces en realidad no va hacia afuera, ¿no? La fuerza al fin y al cabo tendría este sentido. Vamos a nuevamente a recortar esto. Lo trato de hacer a lo más detalloso posible para que se pueda entender. En este caso sería la fuerza tiene este sentido. A ver, tiene este sentido, un valor de 64,080
y descomponemos nuevamente aquí y aquí. Por equilibrio, ya sé que en este caso ya tengo la reacción 22,50 y mi reacción horizontal que no la conozco de X. Cuando yo lo descompongo vertical me va a dar el mismo valor, quiere decir que cumple, está en equilibrio estas dos reacciones verticales. Y ahora voy a descomponer en X, en este caso sería 64,080, a ver, vamos a colocar aquí 64,080 por el coseno de alfa, que viene a ser 8 sobre raíz de 73. ¿Cuánto me da este valor? A ver, vamos a operar. 0,80 por 8 sobre raíz de 73. Me da un valor aproximadamente de 59.9999, que podemos ya deducir que vale 60 toneladas. Y aplicamos sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Decimos dx igual a las fuerzas ahora que van en el otro sentido, que es 60 toneladas. Ahora sí, hemos hallado ya la reacción horizontal de X, que tiene este sentido. Y una vez que yo ya he calculado las reacciones, que ha sido el punto de partida en la cual nos están pidiendo el problema, ya puedo hallar quizás el desplazamiento vertical del punto C. Entonces, ahora la gran pregunta es: ¿cómo calculo ese desplazamiento vertical en el punto C? De tal modo que entra a aplicar el método del trabajo virtual. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar estas dos fórmulas para hallar el desplazamiento vertical en el punto B. La fórmula es la integral de 0 a la longitud que yo voy a determinar, correspondiente a los momentos del estado real. El estado real viene a ser este de aquí, que hemos calculado todas sus reacciones. El momento nos referimos ya sea esos momentos durante todo este tramo de la viga, ya que como esto de aquí va a ser la flexión, ahorita le voy a indicar cuál va a ser la flexión, vamos a calcular los momentos reales de la estructura. Sí, se multiplica por los momentos virtuales también, pero cuando se aplica la carga unitaria en el punto C, ya que ahí es mi desplazamiento vertical, por un diferencial de X sobre el módulo de elasticidad por la inercia. Sin embargo, nos damos cuenta que hay una armadura que también está conectado con esta viga, por lo que yo debería sumar la deformación que va a tener también esa estructura, pero por deformación axial, como se le conoce. Aquí vamos a colocar, este va a ser deformación por flexión, y aquí vamos a colocar la fórmula, sería la sumatoria de las fuerzas reales internas de la barra, en este caso, que ya hemos calculado, tiene este valor F de DC, por las fuerzas también internas de las barras, pero virtuales. Cuando se aplique la carga vertical de 1, ahora vamos a hallar una nueva fuerza interna virtual por la longitud de ese tramo, o en este caso esta barra, la longitud nada más, y dividimos entre el EA que va a tener la armadura. Este vendría a ser la deformación por deformación axial, disculpen, deformación axial, nada más. Ya teniendo en cuenta estas fórmulas, podemos nosotros ya empezar con el problema. Si te das cuenta, yo necesito el momento para el primer tramo. Entonces, a ver, vamos a recortar nuevamente ese pedazo de aquí para que se logre visualizar con mucho más detalle aún. Vamos a decir lo siguiente. Yo voy a aplicar un corte en este punto. Me vas a preguntar, ¿por qué aquí? Aquí es más sencillo.
es más sencillo hacer un corte acá. Haces un corte aquí, también puedes hacerlo. Simplemente tienes que descomponer ahora la fuerza en seno, en coseno, y hace lo mismo, ¿no? El corte. Creo que ese tema ya es de estática. Ese tema es más básico, ya debes aprender a hacer tus cortes. Entonces voy a colocar aquí X y empezamos a calcular el primer corte. Decimos corte 1, 1, que en este caso va a ser el X, desde qué distancia, desde qué tramo, desde qué intervalo. Va a ser obviamente desde 0, porque desde ahí inicia, hasta el último tramo, que es el valor de 8 metros. Ese va a ser mi primer corte. Entonces calculamos, aquí sería de esta manera. Vamos a retomar un poco de esos temas de estática, ya que la finalidad de este video es que se logre entender a la perfección, para que así no haya mayor dudas, ¿no? A la hora de resolver. Colocamos los valores de las reacciones en el punto A. Tiene un valor A de Y 17,5. A ver, más a la derecha, por aquí, 17,5. Recuerdan que habíamos hallado la reacción horizontal, en este caso, de X, ¿cuánto era? 60. Entonces, si yo ya sé que esto vale 60, se va a equilibrar con la reacción horizontal en el punto A, ya que no hay más fuerzas horizontales. Entonces AX también vale 60, pero ya no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Entonces aquí sería 60, pero como eres muy observador, te vas a dar cuenta que en realidad la fuerza horizontal no va a ser necesario, ya que queremos aplicar momentos. Nuevamente decimos acá el valor de X, esto es el corte. Cuando hacemos el corte de izquierda a derecha, así se colocan las cortantes, los momentos antihorario y la fuerza normal o axial hacia la derecha, hacia afuera. Y lo que necesitamos es sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en el corte, justo donde he hecho el corte. Vamos a darle unos sentidos. Que antihorario sea positivo, nada más. Este valor de la carga distribuida era 5 toneladas por metro. Entonces vamos a hallar su resultante, que va a estar en su centro de gravedad. Sería 5x a x medio, ¿no? Por supuesto. X medios. De esa manera aplicamos el momento. Multiplicamos 17,5 por x. Como es un momento horario, sería negativo. Más 5x por x medios. Y no te olvides del momento, este de aquí, que sería más m, igual a 0. ¿Cuánto nos da ese momento en ecuación? El despejo, bueno, lo dejo el m solo y despejo los otros valores. Sería 17,5x más, en este caso, bueno, no sería más. 17,5 es negativo, pasa como positivo, y este que es positivo pasaría como negativo. Entonces aquí sería menos 5 medios, sería menos 2,5 y x por x al cuadrado. Nada más, ahí ya tengo mi primer momento que voy a reemplazar en la fórmula. Nada más, y ahí el primer momento. Ahora sí, seguramente te dirás, y la fuerza normal de aquí también, ahorita lo vamos a tomar. Solamente vamos a decir por el momento que la fuerza DC, que es el tramo de la armadura, tenía un valor de ¿cuánto? A ver, DC 64,080. Ese es su valor. Te dirás, pero ¿por qué no negativo? No, en realidad es a compresión. Cuando reemplacemos en la fórmula, ya se le cambia el signo. Entonces decimos 080 toneladas en compresión. Ahora sí, aparentemente ya hemos calculado casi todo. Faltaría ahora aplicar el estado virtual, que viene a ser cuando esta estructura, en este caso, se aplique una carga unitaria. Entonces vamos a copiar nuevamente todo esto. Vamos a copiar.
y vamos a borrar, ¿no? Evidentemente las cargas, porque en realidad no vamos a trabajar con las cargas reales, sino con las cargas virtuales. Vamos a colocarlo más aquí. Decimos lo siguiente para que se pueda interpretar mejor. Esto de aquí vamos a decir que es el estado real, nada más. Y este último viene a ser el estado virtual, nada más. Nuevamente, si te das cuenta, es volver a desarrollar de la misma manera para calcular sus reacciones, para calcular cuánto vale la fuerza de la armadura, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a hacerlo acá más resumido. Igual, eso ya es como trabajo para ustedes. Al final igualmente todo se comprueba. Vamos a comprobar también el resultado en el programa FTools para que no tengan duda en eso. Y vamos a aplicar aquí, sería la carga unitaria virtual que se aplica en todo, y aquí quiero obtener ¿qué cosa? La deformación vertical en el punto C. Nada más es eso. Ahora sí, nuevamente aplicamos sumatoria de momentos en el punto C igual a 0. Y si eres observador, ya que voy a tomar solamente este tramo de la viga, lo de abajo no estoy considerando nada, ninguna reacción. Imaginemos que yo le doy un sentido de repente a de y. ¿Cuánto vale ahora la reacción vertical aquí? Si yo tomo momentos, si tomo momentos no va a actuar ninguna carga, solamente a y. Por lo tanto a de y sería 0. Nada más, no tiene ni un valor. Hallamos también la fuerza de la barra, de la armadura en este caso. Una técnica quizás un poco más fácil sería acá, como sé que la armadura en realidad se va a descomponer en Y o en X, estoy asumiendo ahorita que está trabajando a compresión. Cuando trabaja a compresión se coloca el sentido de las fuerzas hacia adentro del nudo. Recuerdan este ángulo de acá, este es ángulo alfa, por lo tanto por geometría este también sería el ángulo alfa. ¿Qué le corresponde a la fuerza horizontal? Pongámosle un valor, bueno, F de DC. Este sería F de C por el coseno de alfa, que ya lo teníamos. ¿Cuánto era el coseno de alfa? El coseno es 8 sobre raíz de 73. Pero no va a ser necesario. Lo que yo voy a equilibrar es la sumatoria de fuerza vertical. Por eso acá sería F de DC por seno de alfa, que es 3 sobre raíz de 73. Hacemos el equilibrio ahí. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Decimos acá menos 1 más F de C por 3 sobre raíz de 73. ¿Cuánto me da la fuerza de C? La fuerza de C, a ver, vamos a comprobar. Sería en este caso 2,848 nada más, sin unidades, ya que hemos aplicado una fuerza unitaria nada más. Y ahora sí, tendríamos que reemplazar nada más en las fórmulas. Vamos a copiar nuevamente estas fórmulas de aquí. Vamos a colocarlo más abajo. A ver, aquí. Y si nuevamente, como bien indicaba, eres aún mucho más observador, el corte o el momento para el tramo del estado real era 17,5x menos 2,5x al cuadrado. Sin embargo, como la reacción vertical de AY vale 0, y si tú tomaras un corte, ya que el corte se va a tomar en el mismo sentido o en el mismo tramo que he considerado para el estado real, ya no hay fuerzas. Entonces, el momento virtual que estaría en realidad colocándose, como todo este 0, evidentemente el momento es 0. Y si tú reemplazas en la fórmula el momento real, que tiene un valor, por el momento virtual que es 0,
A las finales no habría deformación por flexión. ¿Qué me queda? Por deformación axial. Vamos a reemplazar ahora sí con esta fórmula. Decimos la deformación vertical del punto B va a ser igual ahora a la sumatoria de la fuerza real, que era 64,080 toneladas, pero recuerda que era en compresión, por lo tanto se le coloca negativo acá. Se multiplica por la fuerza del estado virtual FDC. Nos salió evidentemente aquí positivo, por lo tanto este se encuentra atracción, nada más, atracción. En este caso sería, a ver, FDC también sería obviamente negativo, ¿no? No es tracción, es compresión. Sí, está entrando el nudo, yo lo he considerado así. ¿Sí? Vamos a corregir ahí, nada más, colocamos compresión. Por lo tanto, ahora cuando reemplaza acá sería negativo, ¿no? Menos 2,848, nada más. A ver, vamos a moverlo un poco más hacia el otro lado para que nos dé un poco de espacio. A ver. Y, a ver, un poco más a la derecha. Y finalmente se estaría multiplicando por la longitud. La longitud va a ser la misma, ¿no? En el estado real y en el estado virtual. Ya lo habíamos calculado. Tiene una longitud de raíz de 73. Entonces reemplazamos aquí. Sería por raíz de 73. ¿Qué cosa? Metros. Nada más. Operamos este valor. Pero date cuenta que es sobre LA, el módulo de elasticidad por el área. En este caso LA tenía un valor de, a ver dónde estaba, acá está, 10.000 toneladas. Esto se va a dividir entre 10.000 toneladas, nada más. Te das cuenta que se eliminan las toneladas y al final, ¿qué me va a quedar? Metros. Y es la unidad correspondiente a la deformación. Puede ser en milímetros, metros, centímetros, etc. Finalmente, la deformación vertical en el punto B. En el punto B, a ver, vemos que aquí se, como digo, bueno, ha sido un error, no es en el punto B, es en el punto C, evidentemente. En el punto C, sí, todo lo estamos haciendo en el punto C, nada más. Solamente ese pequeño detalle, no es el punto B, es el punto C aquí. Bueno, son cosas que pasan. Reemplazamos aquí C, deformación aquí en el punto C. Y ahora sí, vamos a operar todo esto. ¿Cuánto me da la deformación vertical en el punto C? Sería, en este caso, 0,1559, ¿qué cosa? Metros. Como me dio positivo, quiere decir simplemente que el sentido que yo lo he supuesto, ya que he aplicado la carga unitaria en el punto C, donde yo quiero hallar la deformación vertical, ha sido ese mismo sentido. Por lo tanto, es correcto. Se va a deformar hacia abajo, nada más. Ahora sí, vamos a comprobar con el programa. Aquí justamente ya lo tenía desarrollado con el programa FTool. Hemos colocado el mismo ejercicio. Ahí está, nótenlo. 3 metros de altura, 8 metros de largo, las cargas distribuidas, el momento. Y aquí está también las reacciones. Si se dan cuenta, las reacciones aquí. 17,5, acá 22,5, 60 y 60. La deformación vertical sería en este caso este valor. Aquí está. Ahí está comprobado. Nos sale desplazamiento vertical en Y, que este es el nudo C. Recuerdan, el nudo C tiene un valor de menos 1,500 menos 1,559 por 10 a la menos 1. Entonces
te das cuenta que es el mismo valor, ¿no? Menos 1,559 por 10 a la menos 1 metros. Obviamente que esto en decimales sería lo que hemos calculado, sería 0,1559 metros hacia abajo. ¿Por qué sale negativo? Bueno, el programa lo toma, como se dan cuenta, el eje X a la derecha positivo y el eje Y hacia arriba positivo. Entonces es correcto, ¿no?, que sea negativo porque estaría por debajo de ese eje. Entonces el valor es negativo. Pero como se dan cuenta, nos da ese valor que nosotros hemos considerado porque hemos aplicado que la carga virtual sería hacia abajo. Nada más. Eso sería todo, hemos calculado y ahora sí, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.